Camila Onofri. ¿Dónde estás, Camila? No ¿Cómo te andan? acá, hola Camila. ¿Cómo va? Bien, de Santander Tecnología, Sí. transformando Santander a través de los datos, Natural Language Processing, entendiendo mejor a nuestros clientes, con Word Embedding, y Camila es Data Scientist de Santander Tecnología. Así es. Ahí se veía la presentación. No, tendrías que empezar Sí, perdón, que quería. pero se ve perfecto. Eh, Bien. Antes que nada me presento. Mi nombre es Camila Onofri. Soy analista programadora y estoy terminando la licenciatura en sistemas en la UNLP. Actualmente me encuentro trabajando en Santander Tecnología. Formo parte de un equipo de 8 data scientists que lo que hacemos es desarrollar soluciones para el negocio usando modelos de machine learning. Bueno, la presentación va a estar enfocada en lo que es word embeddings y la clasificación de intenciones. Primero, ¿qué es lo que nos pasaba? Nos dimos cuenta que necesitamos una forma de poder escuchar y hablar mejor con nuestros clientes, siempre basándonos en la estrategia de tener al cliente como centro, y esto viene de la mano de un proceso de transformación digital por el cual está pasando el banco, en el que se está cambiando la forma en la que veníamos haciendo las cosas, tratando de romper un poco para adaptarnos mejor a las nuevas necesidades y los nuevos desafíos, ¿no? ¿Qué son los word embeddings? Son un mecanismo para poder representar palabras en vectores numéricos. Estos vectores tienen ciertas propiedades que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es necesario esta representación de palabras en vectores numéricos? El tema está en que para poder procesar texto no se puede enviar el texto crudo así para que lo entiendan una computadora, ¿no? Una computadora que entiende ceros y unos. Entonces hay que pensar alguna forma de poder transformar ese texto para que pueda ser procesado, por ejemplo, por algoritmos y de machine learning, y poder usar la potencia que tiene, ¿no? Esto resulta recontra útil considerando la cantidad de texto que hay disponible hoy en día. Sería como relevante poder sacar un significado de esto. Bueno, la aplicación del procesamiento de texto es muy amplia. Yo acá puse algunos ejemplos para que se vean. Tenemos traducción automática, generación de resúmenes, detección de tópicos o análisis de sentimientos, que esto es muy bueno para hacer, por ejemplo, en streams de Twitch o sacando contenido de redes sociales. También generación de reportes meteorológicos, de tráfico, deportivo, finanzas, chatbots y corrección de ortografía, entre otros. Bien, bueno, la única forma, a través de Bates no es la única manera en la que se puede hacer esa representación de palabras, sino que hay métodos tradicionales mucho más simples y básicos. Son one-hot encoding y la bolsa de palabras. One-hot encoding lo que consiste es lo siguiente: representar palabras en vectores binarios, quiere decir que pueden tener valores nada más que sean 0 o 1. Lo que se hace es tenemos las palabras de nuestro vocabulario, les asignamos un valor entero. Y lo que hacemos es, esa palabra va a estar representada por un vector que va a tener todos ceros excepto un 1 que va a estar ubicado en la posición de lo que hubiera asignado. Por ejemplo, acá podemos ver que Roma tiene un 1 en la primera posición, París en la segunda, así sucesivamente hasta que la última palabra del vocabulario va a tener 1 únicamente en la última posición del vector. ¿Qué desventajas trae esto? Bueno, primero que se genera con vectores demasiado grandes, porque en realidad el tamaño, digamos, la cantidad de dimensiones que va a tener cada vector va a depender de las palabras que tengamos en nuestro vocabulario. Después, se generan datos dispersos, o sea, van a ser para cada vector todos ceros excepto una posición donde va a haber un valor 1, ¿no? ¿Esto qué
¿qué pasa? Tenemos demasiado caudal de información que en realidad está aportando muy poco y se genera como una complejidad a la hora de después utilizar, por ejemplo, un clasificador para poder procesar este texto que estamos modificando, porque tenemos mucha cantidad de datos y se requiere también mayor capacidad de cómputo. Bueno, y la desventaja más importante sería que en esa representación a través de vectores binarios se pierde el significado de la palabra que estamos representando. Entonces, palabras similares, como estamos diciendo acá, por ejemplo, los ejemplos de caballo y antílope, no guardan ninguna similitud. O sea, cada una va a tener un vector con dos ceros, excepto una posición que va a ser 1, la otra en otra posición va a tener un 1, pero no tiene esa relación entre los vectores de palabras que sabemos que están relacionadas. ¿Sí? Bien, la otra técnica sería la bolsa de palabras. Lo que hace es representar frases, no palabras en sí, sino frases a través de vectores que se arman de la siguiente manera. Vamos a tener, como para visualizar, una especie de grilla y cada frase va a ser representada por la cantidad de veces que un vector que va a estar dado por la cantidad de veces que aparece cada palabra en esa frase. ¿Sí? Por ejemplo, acá pusimos ejemplos de lo que es frases en el ámbito bancario. Bueno, las desventajas son muy similares al método anterior. ¿Por qué? Porque de vuelta el vector se vuelve inmanejable porque el tamaño es lineal a la cantidad de palabras en el vocabulario. De vuelta también el tema de datos dispersos. Más de que ahora no es solamente un único valor en cada vector rectángulo, tenemos algunos más, pero son una proporción relativamente chica. Y de vuelta el tema de que se carece de información de la representación. Acá por ahí se ve un poco más el tema de que frases similares no tienen ninguna relación en la representación. Por ejemplo, los resultados de créditos manifiestos van a tener palabras diferentes, por lo tanto el vector va a tener números, digamos, que son cosas distintas y nosotros sabemos que se usan en contextos similares, tendrían que tener alguna relación. Además, está el tema de que no se respeta el orden de las palabras. Por ejemplo, si decimos home run o run home, se utilizan en contextos totalmente distintos y con este mecanismo van a tener la misma representación, porque tienen las mismas palabras. Bien. Para nosotros, entonces, el tema ese de poder capturar la esencia de las palabras resulta muy importante. ¿Por qué? Porque las personas se refieren a conceptos del ámbito bancario de diversas maneras. Ya sea, por ejemplo, el ejemplo de plásticos versus tarjetas, que se refieren a lo mismo, o también porque hay errores de ortografía. Entonces, nosotros sabemos que si una persona se refiere a tarjeta con G o con J, siempre le vamos a tener que responder de la misma manera, ¿no? Para dar una respuesta válida. Acá es donde nos planteamos, bueno, tenemos que elegir otro tipo de representación. Y este es el problema que vienen a salvar los border embeddings. Entonces, volviendo al tema de word embeddings, lo que hacen es representar palabras en vectores numéricos, pero la diferencia con los métodos anteriores es que pueden capturar la esencia de las palabras. Entonces así es como que se guarda información referente al contexto en donde se utiliza, y esto nos permite también determinar ciertas relaciones entre palabras. Gracias a esta metodología, palabras similares terminan teniendo representaciones que son vectores cercanos en el espacio. Y eso es recontra útil, es lo que nosotros estábamos buscando. Por ejemplo, la representación para la palabra hombre y niño van a estar relativamente cerca, mientras que niño y león no, porque no son no tienen nada que ver, sino se utilizan en el. Bien, una de las técnicas más populares de embedding es Word, que fue ideada en 2013 por los autores Nicolò. Lo que hace es lo siguiente: propone un enfoque predictivo para poder realizar la representación de palabras, ¿no? El modelo es súper simple, es una red neuronal feedforward que tiene solamente una capa única, ¿sí? Pero la magia está en lo siguiente: el enfoque
utiliza es súper original porque se entrena una red neuronal para realizar una tarea efectiva, pero en realidad la red no se va a utilizar para eso. O sea, es todo parte, lo que importa es entrenarla para poder después quedarnos con los pesos de la capa oculta que mencionamos, ¿sí? Porque estos pesos van a representar a las palabras, van a ser las representaciones de las palabras. Entonces, si la capa oculta tiene 300 neuronas, nosotros sabemos que los vectores que representan a las palabras van a tener 300 dimensiones. La cantidad de neuronas que se elige para la capa oculta es como si fuera otro hiperparámetro que solo tenemos que ajustar según, bueno, a medida, digamos, según querramos en nuestro problema. Bien. Para este algoritmo que es Word2Vec presenta dos variantes. La primera es la bolsa continua de palabras y la segunda es skip-rank. Bien, ¿en qué se diferencian? Son muy similares, pero la diferencia está en qué se basa esa tarea predictiva que habíamos mencionado. En la bolsa continua de palabras lo que hacemos es, usando palabras de un contexto de otra, o sea, aquellas que se encuentran hacia atrás o hacia adelante, buscamos predecir esa palabra, digamos, esa palabra central, y en el skip-rank lo que hacemos es al revés, a través de una palabra central tratamos de predecir su contexto, ¿sí? Acá es importante como recordar que esto que vamos a hacer, esta tarea predictiva, es solamente por el hecho de querer entrenar a la red y después quedarnos con los pesos de la capa oculta. Bien, para bajar un poco esto que estuve diciendo, que no quede como una idea abstracta, acá lo que voy a mostrar es más o menos cómo sería la arquitectura del modelo y cómo es que funcionaría skip-rank. Bien, tenemos una red neuronal de una capa oculta que es lineal, o sea, no va a tener función de activación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos, esta es la codificación one-hot para una palabra central, ¿sí? Nosotros se lo enviamos a la red y la tarea predictiva va a ser, en este caso, poder predecir una variable del contexto, una palabra del contexto de esta palabra central, ¿sí? Bien, ¿cuál es la clave de este mecanismo? ¿Qué pasa? Si palabras centrales tienen un contexto similar, se va a tener que predecir un output similar, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera, la red está motivada para poder, porque una forma de predecir ese output similar sería modificando los pesos de la capa oculta, ¿no? Para que sean similares. Entonces, de esta manera, tratando de, con palabras centrales diferentes, predecir el mismo contexto, se está motivando a la red para que los pesos sean similares. Entonces, de esta manera es que decimos que quedan como los vectores que representan estas palabras cercanos en el espacio, ¿sí? Esta sería como la clave de la técnica. Bien, ¿qué pasa? Esto es una tarea supervisada. Nosotros teníamos texto, o sea, no tenemos una especie de dataset de entrenamiento, ¿no? Está guiado. Entonces, para esto se construye de esta manera. Cuando hablábamos del contexto, en realidad estábamos como implicando que va a haber una ventana que lo que va a hacer es lo siguiente. En este caso pensamos en una ventana de tamaño 2, ¿por qué? Porque esto implica que nos paramos en una palabra central y nos movemos 2 palabras para adelante y 2 para atrás. Así es porque determinamos el contexto de esa palabra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer temas de palabra central, contexto, palabra central, contexto. Así es que se van a ir enviando esas rutas a la red neuronal que habíamos hablado con anterioridad. Bien, ya llevándolo al tema código, en todo problema de procesamiento de lenguaje natural se tiene que limpiar el texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que no aportan nada en la información. Esas son, por ejemplo, las llamadas stop words, como artículos, conectores, pronombres, etcétera, que no aportan nada y no se debería perder tiempo procesándolos, ¿no? Todo eso se quita. Igual que, por ejemplo, los signos de puntuación. Bien. Nosotros, ¿qué hicimos? Usamos Python, así que utilizamos la librería Gensim, que tiene la implementación de Word2Vec, y cuando lo instanciamos hay un parámetro que se llama SG, que ahí, depende del valor, vamos a usar la variante 1 o
continua de palabras o singular. Bien. Lo bueno de esto es que una vez que tenemos entrenado el modelo de embedding, podemos utilizar un montón de métodos que son interesantes. Por ejemplo, podemos pedirle la representación vectorial de una palabra, podemos pedirle las palabras similares a otra palabra, en este caso de dinero está bueno porque vemos plata, efectivo, y después las mismas palabras pero con ciertos errores de ortografía. Esto significa que está entendiendo que el concepto es similar, se utiliza en el mismo concepto, en el mismo contexto. Bien, también le puedo pedir las diferencias entre las palabras, ¿sí? Y acá lo que podemos ver, no sé si quedó medio chico, pero la idea sería que palabras similares, ¿sí?, quedan cercanas en el espacio. Entonces, lo que hicimos fue una reducción de dimensionalidad, porque eran vectores de n dimensiones, los llamamos a 2D, y podemos ver que, por ejemplo, mora, deuda se encuentran juntos. Después tenemos seguro, vida, vivienda, automóvil, juntos. Entonces, nos damos cuenta que está muy bueno esto porque las palabras guardan cierta relación, ¿no?, de similitud y diferencia. Ahí está. Ya habiendo explicado todo esto en Base, ¿a dónde lo usamos nosotros? Fue en el asistente virtual, que es accesible desde la aplicación web y la aplicación móvil. Bien, ¿qué pasa? El esquema actual es el siguiente. Nosotros usamos la herramienta de IBM Watson, ¿sí? Para entrenarla, un analista lo que hace es probarle un corpus con preguntas y la respuesta que se pretende, ¿sí?, la intención. De esa manera lo entrenamos y después en producción se usa de la siguiente manera. Los usuarios, los clientes, a través de un chat le hacen preguntas y Watson responde con un cierto nivel de confianza. Esto, para poder determinar si Watson está respondiendo bien o mal, tuvimos que guardarlo en logs, ¿sí?, estas preguntas con la respuesta que le da Watson, para que después analistas puedan ir leyendo y tagueando cuáles fueron respuestas correctas y cuáles incorrectas. Bien, la realidad es que tenemos miles de preguntas por día y entonces esta tarea de ir a mano leyendo y tagueando es un poco como complicada, ¿no? Y a nosotros nos resulta importante determinar dónde Watson se está equivocando porque quizás descubrimos una intención que antes no se había contemplado, ¿sí? Entonces necesitaríamos como mejorar el clasificador brindándole esa información para después mejorar la respuesta dada, ¿no? Y también es súper importante darnos cuenta dónde Watson está respondiendo correctamente. ¿Por qué? Por ejemplo, si un cliente hace una pregunta original y Watson, o sea, una pregunta no antes contemplada, y Watson le responde bien, se da cuenta que está pidiendo y le responde bien. A nosotros nos sirve como un ejemplo más para representar esa intención que antes no estábamos considerando. Entonces podemos reentrenarlo con ese ejemplo para así como tener un nuevo caso para esta intención y hacer más robusto el clasificador. Bien, entonces partiendo de esta idea de que usamos una forma que no implique leer a mano todos los blogs para poder ir tagueando cuando Watson se equivoca o hace cosas bien, llegamos a lo siguiente. Planteamos una solución, ¿sí?, que implica tener nosotros un clasificador de intenciones que va a utilizar dos modelos de Machine Learning. Primero hacemos los embeddings, después acá estaría la arquitectura del clasificador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. La idea es, con el corpus de entrenamiento que tendremos, preguntas con la etiqueta o sea, relacionada a la intención que se pretende con esta pregunta, se las enviamos a Watson, ¿sí?, para que nos dé la respuesta y el nivel de confianza para cada pregunta, ¿sí? También se lo enviamos a nuestro clasificador. También nos va a dar una respuesta y un nivel de confianza. Esos 4 datos se los enviamos a un árbol de decisión, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos genere reglas y podamos determinar
cuándo se está equivocando y cuándo Watson está diciendo las cosas bien. Haciendo esto, nos dimos cuenta que mejoraba muchísimo la performance. Llevándolo a números, la precisión al encontrar el error con el esquema actual era de un 29%, con este nuevo esquema presentado fue de un 81%, subió muchísimo, y de encontrar el acierto era de un 71% versus ahora un 97%. Es decir, con las reglas que nos brindaba el árbol de decisión a través de la asistencia de nuestro clasificador de Intents a Watson, ¿no? Pudimos mejorar muchísimo esta precisión de poder determinar cuándo se está equivocando y cuándo está haciendo las cosas bien. ¿Esto en qué se traduce? Primero, el costo operativo de no tener que analizar los logs uno por uno. ¿Sí? Esto permite muchísimo la escalabilidad en el análisis. ¿Por qué? Porque considerando la cantidad de preguntas que tenemos, agiliza mucho las cosas, ¿no? Bueno, también con el tema de reconocer intents nuevos y ver dónde se está equivocando Watson, podemos mejorar el entrenamiento y mejorar el servicio de los clientes. Entonces, de esta manera, notamos que la mejora era muy notoria y fue por eso que utilizamos este enfoque, ¿no? Bueno, llegué al final de la presentación. Espero que se haya entendido, que les haya gustado el tema. A mí me parece recontra interesante. Y acá les dejé un par de recursos, si les gustó. Los primeros dos son, primero, el paper original del método Word Today, presentado por Nicolás, ¿sí? Después, el segundo es un paper que se basa en el primero y lo explica más, con más detalle, digamos, que la realidad es que se hizo muy popular y sus imágenes y gráficos están por todos lados, así que ese también es muy, muy recomendado. Y después les dejo dos tutoriales que me parecieron recontra didácticos y por último la documentación de la librería de Python que hablé, que fue extensa. Si cualquier cosa, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Sí, acá hay unas preguntas. Camila, muchas gracias. ¿Hay alguna forma de hacer QA automático a todo ese proceso de Natural Language Processing? Me gustaría que detalle más la pregunta para darte una buena respuesta. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? Mientras, mientras tanto, mientras vemos que si alguien replantea esa pregunta, otra persona te pregunta en qué lenguaje codifican. En Python, sí. Usamos esa misma librería que mencioné, que sí. Sí. Y el método fue la variante de bolsa de palabras de Wordsworth. No sé si la persona que preguntó si hay alguna forma de hacer QA automático a todo ese proceso en NLP, si lo puede detallar un poco más. Perdón, acá dice, detallando un poco más, dice, de ver que al cambiar el modelo vaya comportándose a gusto sin impactar a producción negativamente. Eso es lo que puso como complemento de la pregunta. Perfecto. Sin impactar a producción negativamente. Es que, ¿sabes qué? En realidad lo que hacemos nosotros es estar reentrenando continuamente, por ejemplo, Watson. Antes de la cuarentena se entrenaba como 10 veces por mes, ¿sí? Entonces se iba mejorando continuamente. Y ahora con el tema de que de la cuarentena, sí, había demasiadas preguntas más y se entrenó mucho más seguido. Entonces como que no notamos ese decaimiento en producción que nos están dando. Porque se va mejorando todo el tiempo. Bueno, hay una persona que pregunta si pueden compartir la presentación. En realidad vamos a pedirles a todos si nos pueden enviar las presentaciones y las vamos a subir en el micrositio del evento, así las pueden ver todos
Y bueno, eso, vamos a tener los que nos manden las presentaciones que nos manden las vamos a tener disponibles. Dale, sí, yo las subo. ¿Más preguntas? Bueno, Silvia, haces el cierre. Y cómo no. Bueno. En general uno ahí dice, y nos vemos el año que viene. Bueno, lo que tenemos que decir este año es, espero que